Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Bueno, muy buenas tardes. Tengo el inmenso placer de traer de nuevo a un colega que estimo, respeto, admiro y aprecio personalmente como un amigo, que es Tomás del Gentilhombre. Ya recibido de periodista, muy avanzados sus estudios también en medicina, que me ha acompañado en la iniciativa educativa que tuvimos de la Academia Libertaria y que tiene ese magnífico canal de divulgación histórica y filosófica, que es un completo error si no lo siguen todavía, así que enmiéndenlo y vayan a suscribirse, que es El Gentilhombre. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias. Nicolás, el gusto es mío. Te agradezco mucho los comentarios, el aprecio y la admiración es mutua en tu rol de periodista, donde a mí me enseñaron que el periodista bueno no es el que dice lo que la gente quiere escuchar, sino lo que la gente no quiere escuchar. Y me parece que ese rol lo representás vos más que nadie. Creo que muy pocas personas que conozco cumplen ese rol siempre de estar informando y dándonos noticias que a veces no queremos escuchar también, ¿no? Que nos ponen incómodos. Así que por ese motivo me encanta también seguir tu contenido y llenarme de sorpresas también, de lo que pasa en nuestro país, en el mundo. Me honran mucho tus palabras. Y realmente parecemos como esos viejos académicos que se tiran flores entre ellos, pero realmente soy uno de los primeros que siempre está cuando estrenas un documental. El último es sencillamente fabuloso y vamos a hablar de ello, que son los orígenes ideológicos del nazismo. Te decía por mensaje hace un rato que toneladas de documentales de History Channel, de National Geographic y de cuántas cadenas hay, la BBC, sobre el nazismo, y qué poco que se ha tratado del aspecto filosófico, político, de lo que fue moldeando el pensamiento de Hitler. Para vos fue una sorpresa esta investigación, ¿verdad? Sí, ha sido una sorpresa y en general ha sido una sorpresa estudiar al fascismo y la tercera posición en general. Digamos, existe, creo yo, una gran diferencia entre lo que sería la historiografía, los autores más contemporáneos de esos últimos 30 años, en contraste con los autores que, digamos, predominaron luego de la Segunda Guerra Mundial. Porque digamos que anteriormente había dos grandes posturas que intentaban explicar estos fenómenos. Por un lado, existía una lectura de tipo más bien marxista y gramsciana que simplemente entendía todos estos movimientos como una mera reacción del capitalismo frente a lo que sería una especie de crisis tardía capitalista, ¿no? Entonces, como tal, simplemente son burgueses y liberales asustados, reaccionarios. Una teoría que, digamos, actualmente no la defiende prácticamente ningún historiador. Y por otra parte, una teoría que en cierto sentido sigue estando a veces presente, de entenderla como un fenómeno de odio bajo ningún concepto, elemento ideológico o algún trasfondo que tenga coherencia o lógica, ¿no? Como mero vómito y bilis, ¿no? El fascismo, el nazismo, cuando en realidad existían ideas detrás, existía un trasfondo ideológico. Y eso es un poco lo que me pareció muy interesante mostrar en estos videos. Las inspiraciones en cuanto a autores, en cuanto a ideologías, y sobre todo, que me parece muy interesante, es la relación con la gente, ¿no? Recordemos que, especialmente la figura tanto de Mussolini, pero también de Hitler, que tienen un gran seguimiento de parte de la gente. Es un movimiento de masas. Recordemos que Hitler llega al poder de vía democrática, en cierto sentido, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar, bueno, si esto era puro bilis, puro odio, ¿realmente podés convencer a más de la mitad de un país con el odio? ¿Cuál era el trasfondo? Y es ahí donde emerge para mí todo el jugo, todo lo interesante, que creo yo que a veces no se comenta porque puede ser incómodo para las lecturas más políticamente correctas. Y quiero acá por las dudas aclarar, incómodo no en tanto teorías conspiranoicas, sino en esos grandes discursos sobre la justicia social, sobre la distribución, sobre el trabajo, sobre el pan, que puede resonar con otros movimientos que por lo general consideraríamos que representan todo lo opuesto a estos nacionalismos. Siempre hemos tenido presente, los liberales que estudiamos un poco de historia del pensamiento, las influencias del socialismo, ¿no? O de distintas vertientes del socialismo,
en el movimiento nazi, que por algo es el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Sin embargo, en tu último video, queda, pero clarísimo, que directamente Hitler tiene incluso influencias marxistas. O sea, tiene algunos elementos, algunos rasgos muy propios de una época donde estaban en auge, ¿no? Estas ideas. Y además, la revelación de que fue realmente un doble agente. ¿Podrías comentar, aunque sea los aspectos superficiales de estos dos temas, para terminar de convencer a la gente de que vaya a profundizarlo en tu canal? ¿Cómo no? En el caso, por ejemplo, de Mussolini, que vale la pena recordarlo, en él es inequívoco, ¿no? Él era el máximo líder del Partido Socialista Italiano, el periodista más famoso de lo que sería todo el movimiento también sindicalista revolucionario italiano, y él sale en el seno de esas ideas. En el caso de Mussolini, notarán que era un hombre mucho más inteligente, a mi parecer, mucho mejor formado. Sus padres eran comunistas y prácticamente lo formaron en ideales socialistas desde muy chico. En el caso de Hitler es un poco distinto, pero él cuando vuelve de la guerra tiene una gran simpatía, al menos por lo que sería el Partido Socialdemócrata Alemán, ingresa al régimen revolucionario de Kurt Eisner en Baviera, asiste a su funeral, ¿no? Y luego cuando se produce la República Soviética Bávara, él permanece en el ejército y cumple allí funciones propagandísticas y de liderazgo entre los soldados, que una vez que recae la República y él estuvo cerca, él fue arrestado e incluso pudo haber sido enfrentado a la ejecución, él simplemente se dedica a, digamos, denunciar, traicionar, informar al ejército quiénes eran los miembros más revoltosos del ejército rojo bávaro. Y eso es básicamente lo que a él le da no solo su acceso a la política, sino también a su primera formación. Él se forma gracias a estos grupos militares encargados de hacer el seguimiento de los comunistas soviéticos bávaros. Le dan la educación y le dan el acceso a la política. Es realmente una historia que supera la ficción. Alguna vez conversamos con vos del efecto nocivo que puede generar la censura en estos temas. O sea, el hecho de que se haya impuesto sistemáticamente un discurso monocorde sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto, con esto no estamos reivindicando de ninguna forma el horror nazi, ¿no? Pero haber restringido la lectura, como hacen algunos países directamente, del material de los nazis, de los libros de Hitler, entre otras cuestiones, generaron como una especie de tabú que lleva a algunos a decir, no, es porque en realidad están proscribiendo la verdad. Y a su vez limita el entendimiento en su contexto histórico del pensamiento nazi. Porque la única explicación de que se ignore de manera masiva estas cuestiones biográficas, intelectuales de Hitler, desde mi punto de vista es ese. Que uno solo recibe la idea del villano al que vencieron los héroes rusos, que es la versión hoy que levantan el putinismo, ¿no? Los héroes soviéticos o los héroes norteamericanos que nos venden Hollywood, y de repente desaparece cualquier, digamos, noción adicional de qué es lo que pensaba, cómo se forjó su pensamiento, de qué corriente se unificó. O sea, porque el nacionalsocialismo también es un consenso de distintas fuerzas políticas que estaban revoloteando y que por sí solas no podrían haberse estructurado de tal forma de llegar al poder, ¿no? Sí, correcto. También a mí cuando iba leyendo y estudiando estos temas, me surgían estas cosas de, bueno, ¿por qué existe también una crítica tan grande al movimiento nacionalsocialista y sus ideas antisemitas? Cuando, por ejemplo, en Henry Ford encontramos una de las principales inspiraciones. Dicen las fuentes que en el despacho de Hitler había un cuadro enorme en la espalda de Hitler de Henry Ford. Y él cita el libro de Ford, que es rabiosamente antisemita, El Judío Internacional, que está coescrito con su secretario, es el único extranjero al que él elogia en Mi lucha. Y también en Raza y Destino, que es otro libro de Hitler, vos tenés párrafos que están copy-pasteados, digamos, del texto de Ford, que era un ícono del progreso occidental en esa época.
Henry Ford, ¿no? Era como una estrella, era un Elon Musk con mucho mejor prensa, si se quiere. Claro, exactamente. Y eso en realidad nos debería hacer pensar también, bueno, evidentemente, esto de reducir todo a un villano no nos permite también entender, por ejemplo, por qué en Estados Unidos existían ideas similares, ¿no? O por qué en Estados Unidos estas ideas no progresaron. Porque tranquilamente, si Henry Ford lo escribió, ¿por qué no él podía tener un movimiento o un fenómeno político similar al que ocurrió en Alemania? Entonces, este tipo de preguntas, creo, como bien señalás, quedan aplanadas por este tipo de censura que existe. Cuando es interesante en realidad pensarlo, porque en realidad nos permite aprender, no porque intentemos reivindicarlo. De hecho, estoy seguro que en tu caso o en el mío, cuando alguna vez nos encontramos con estas tesis revisionistas, etcétera, lo que nos ayudó en última instancia a rechazarlas fue la lectura y el estudio, no fue criticarlas en cuanto a eliminar a estos textos o estos autores del mapa, ¿no? Absolutamente, absolutamente. De hecho, desde mi punto de vista, para que no parezcan que son justamente las voces de la verdad censuradas y silenciadas, no queda otra opción que elevarlas al podio de cualquier otra lectura y poder contrastar, también para formularse una idea propia de lo que ocurrió. Pero muchas personas se topan con un libro, no sé, de Salvador Borrego, por citar un historiador revisionista, encuentran que dice algunas cuestiones concretas que son ciertas, por ejemplo, respecto a los crímenes de los norteamericanos, y sea entonces todo es verdad. Y no, en realidad también hay una gran cuota de idealización y propaganda de alguien que se terminó convirtiendo y admitiendo abiertamente en un partidario de los nazis, por lo tanto tampoco es una lectura de ninguna forma objetiva, pero bueno, el punto es, si no podés contrastar, no, es muy difícil que lo puedas descubrir. Una cosa muy interesante también, yo motivado en tu video, abiertamente, me compré en una librería de usados un libro que es muy difícil de conseguir, así que es un privilegio tenerlo, que se llama 30 días del poder, de un historiador que se llama Henry Ashby Turner, que, como te comenté, básicamente cuando cae la Unión Soviética, él comienza una indagación en Moscú de documentos alemanes que tenían en su poder, después viaja a Alemania, y en la ex Alemania del Este, termina de encontrar escritos muy valiosos porque son diarios íntimos y correspondencia de las grandes figuras políticas de comienzos de la década del 30. Entonces vos empezás a leer la reconstrucción que él hace, se llama 30 días del poder porque se trata de enero de 1933, del mes previo a la asunción de Hitler, y vos ves lo que piensa Hindenburg, lo que piensan los demócratas cristianos, lo que piensan los socialistas, los socialdemócratas, y nadie, absolutamente nadie esperaba 30 días antes de que Hitler asuma de que eso podía suceder. En realidad estaban todos especulando erróneamente lo que los otros iban a hacer, lo que los otros iban a pensar, y estaban intentando manipularse entre todos a partir de la figura emergente de Hitler. Por la falta de diálogo, por la falta de entendimiento de lo que pensaba el otro, por la grieta, entre comillas, que había en ese momento de Alemania, termina llegando al poder Hitler por vías democráticas y los jubila a todos. De una u otra forma los jubila a todos y hay definitivamente un quiebre de régimen. Hay un factor de azar en la historia que es apasionante, ¿no? Este caso yo creo que genera siempre fascinación porque es muy enigmático. Hitler no es una persona que haya sido muy formada, no era una persona que tenía una vida personal que quizás no podía llamar mucho la atención. Evidentemente tenía un carisma, pero digamos, fuera quizás del discurso político, probablemente nos parecería un hombre bastante común y corriente, ni tampoco muy inteligente. Sin embargo, es curioso cómo él logra generar este fenómeno de masas y logra de alguna manera hipnotizar a mucha gente de su alrededor. Es difícil ver hasta qué punto se podría repetir un fenómeno de estas características, y algunos historiadores dirían que más que nazismo, deberíamos hablar un poco de hitlerismo, en tanto lo que es verdaderamente curioso es el fenómeno de su persona más que el fenómeno de sus ideas, ¿no? Porque al fin y al cabo, la riqueza, llamémosle, ideológica que podría tener el nacionalsocialismo fue muy restringida por lo que Hitler opinaba y quería que se explique. Y esto, por ejemplo, lo comento en el video, en tanto hubo todo un sector muy afín a generar un discurso más marxista, de la figura desde la mano de Strasser. Realmente un nacionalsocialismo que pise muy fuerte
sobre la noción del trabajo, del socialismo, de los obreros. Y sin embargo, bueno, finalmente esa versión se censuró. Pero da también para pensar, si no hubiese sido un fenómeno tan personalista, cómo podría haber cambiado mucho la noción que tenemos del nacionalsocialismo si, por ejemplo, hubo más diálogo interno en el partido. Y sí. Y una tesis que a mí me pareció bastante interesante de Ashby Turner es que normalmente se generalizó la idea de que el nazismo es industrialista. No es tan industrialista, por lo menos no lo era originalmente. Claro que hubo que industrializar para militarizar, que esa es la gran misión, ¿no? Pero los industriales alemanes, que da mucho para hablar, ¿no? Pero los industriales alemanes que hicieron temblar a los ingleses y que eso en gran medida también incentivó a la Primera Guerra Mundial porque era una competencia muy fuerte que no habían tenido. Pero en fin, los industriales alemanes originalmente no querían a Hitler y lo veían como un planificador. Todo esto en apoyo de lo que vimos en tu video, ¿no? Con una firme convicción de una planificación central, de un Estado que se impone sobre la empresa, incluso más socialista que las nociones fascistas de Mussolini, ¿no? Que ese Estado corporativo. Y estaban muy asustados y muchos perdieron sus bienes. Es interesante eso, ¿no? O sea, no es un movimiento nítidamente que haya encontrado una forma de capitalismo, como te lo venden muchos marxistas, que se haya compatibilizado. Desde el primer hasta el último momento estaba la noción de la abolición del sistema de clases cuando se dieran las condiciones oportunas. Sí, correcto. Eso también, digamos, se encuentra en el fascismo y en última instancia supone en su origen intentos de reevaluar la teoría marxista, ¿no? Estas ideas de superar la noción de clases desde la unión de proletarios y empresarios de una misma nación. Es una noción que nace en Francia, que nace en Italia y nace dentro especialmente de los movimientos sindicalistas revolucionarios, que, digamos, empezaban a tener dudas sobre la validez de la teoría marxista. Y de hecho no les costará mucho encontrar nociones como el nacionalismo proletario, que ocurrió en Italia, donde, bueno, acá tenemos como esa base. La idea del fascismo y también el nacionalsocialismo no es, digamos, una sociedad capitalista, es una sociedad sin clases, donde se logre alcanzar un punto medio entre el socialismo y el capitalismo, en tanto se puede abolir las clases, pero todos pertenecen a una clase nacional, a un mismo grupo que teóricamente puja para un mismo lado, ¿no? Se completa un círculo desde mi punto de vista porque yo tenía las lecturas de Anthony Sutton, que muchas veces lo conversé contigo, este historiador británico que era catedrático de la Universidad de Gotinga y que también estudió pormenorizadamente las relaciones económicas del Tercer Reich y antes del Partido Nacional Socialista, estando en Alemania. Y los alemanes tienen esta costumbre de documentarlo todo en papel, así que lo hacen bastante fácil. Y Sutton, bueno, escribe el libro Wall Street y el auge de Hitler y explica cómo en el antes, en el durante y en el inmediatamente después de la década nazi hubo financiación de corporaciones norteamericanas y hubo grandes negocios. Osram, IG Farben, que eran los Rockefeller, General Electric, cómo operaron durante años y en ningún momento el gobierno de Estados Unidos logró que cierren sus plantas en Alemania, ni el gobierno alemán se los pidió, y finalmente cuando se bombardea todo el entramado industrial de Europa, sobre pretexto de que había que desabastecer a los nazis, no tocan esas fábricas. Pero sí, por ejemplo, bombardean todas las francesas, pero no tocan ninguna de las norteamericanas que hay en Alemania. Creo que esa alianza, hoy lo puedo entender mejor, ¿no? Esa alianza que Hitler entabla con algunos capitalistas norteamericanos tiene que ver con la falta de confianza que le inspiraban los capitalistas alemanes. Tiene mucho que ver con eso, realmente. Por lo menos creo eso después de haber leído este libro y, bueno, bucear un poco en la tesis de Ashby Turner. Es mucho más compleja la historia Es de interesante lo que... integrarlo porque creo que falta autores integradores, ¿no? Muchas veces tenemos el lado de lo económico, el lado político, a veces está muy separado, es necesario integrarlo más. Yo cuando intenté abordar la parte económica me sentí un poco superado porque no hay tantos autores que lo integren, entonces a veces uno va directamente a cosas muy, muy, muy técnicas bueno, que me superan a veces a la hora de analizar los detalles económicos de todo el sistema y de la historia.
vos hoy, ¿qué pensás que ocurrió, por ejemplo, con los alemanes en esa época? Y ya vamos a ir acercándonos un poco más a la actualidad, pero está la idea de la banalidad del mal, o sea, mucha gente sabía de las peores atrocidades, pero simplemente su cabeza aceptó que tenía que obedecer órdenes y que si le decían que era lo mejor, era lo mejor. Está la idea de que me parece un poco exculpatoria, de que la absoluta mayoría de la sociedad desconocía por completo lo que pasaba con los disidentes, con los judíos, con los gitanos, etc. ¿Qué pensás vos al respecto? Yo Una combinación. sí, me he incorporado de dos autores que me han dado una imagen interesante para responder. Uno es Peter Fritzsche, en su libro de Alemanes a Nazis, y el otro es Götz Ali, que escribió un libro en inglés que se llama Hitler Beneficiaries. Básicamente, los dos autores señalan que en la sociedad alemana hay una complicidad, no específicamente quizás con un exterminio en particular, sino con todo el sistema nacionalsocialista. En principio, porque el discurso de Hitler es un discurso de bienestar social. El objetivo principal del nacionalsocialismo es la construcción de una comunidad nacional, el Volksgemeinschaft, donde existe una gran calidad de vida para todos los alemanes. Y eso, en realidad, no se puede del todo negar, en tanto verdaderamente hubo un intento genuino mediante distintas instituciones. Ojo, hubo en esto, y ahora viene la otra parte. ¿Hubo un intento genuino en que todos los alemanes tengan una mejor calidad de vida por medio de instituciones políticas nacionalsocialistas? Sí. Ahora, que no está de esta parte. Por un lado, el Estado alemán disolvió todos los cuerpos intermedios que se encargaban de la caridad, incluyendo fenómenos de la iglesia, de Cáritas, etcétera. Todo eso se lo quedó el Estado alemán, toda la estructura. Y también, lo que dice Gozali, hay un elemento del saqueo, especialmente las minorías perseguidas, ¿no? Entonces, ahí es cuando el bienestar de la clase alemana y del alemán se asocia con el saqueo y la expoliación de ciertos grupos. Entonces, ahí es como que encontramos la complicidad, ¿no? Paseos en crucero, vacaciones pagadas en Italia, cajas de Navidad, bla, 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 pero ¿de dónde sale ese dinero? ¿No? Evidentemente, sale de las arcas alemanes y sale de todo este fenómeno de expoliación y, si se quiere, de odio que emana del Estado alemán y de su teoría racial. Y hacia futuro, si es que hubieran alcanzado sus fantasías, parecería que fuese así, que sería una sociedad completamente parasitaria en este sentido, ¿no? Donde evidentemente hay una estructura productiva muy importante en Alemania, porque siempre lo fue, pero también hay toda una colonización de otros sectores de Europa que a fin de cuentas están trabajando para poder cumplir esa fantasía del bienestar alemán. El modo de producción espartano, Claro, más o menos. sí. Que tanto los admiraban también, ¿no? Los espartanos con todo, con el culto de la virilidad, con la eugenesia, que es una cosa bien espartana, ¿no? Sacrifiquemos a los discapacitados, a los viejos, a los inútiles. Aún con todas las perversiones que existen actualmente, esta en particular nos suena un poco extraña, porque atenta contra nuestro sentido más igualitario y universalista de que, por decir así, no hay grupos étnicos más dignos que otros, ¿no? Por eso nos llama tanto la atención, pero bueno, es raro también reflexionarlo, pensarlo, nos es muy extraño. Y para la gente también, ¿eh? Para aquella gente, por más que eran cómplices, la mayoría evidentemente se vio seducida por estas políticas, pero tampoco hay que creer que todos los alemanes tenían esta bilis adentro, ¿no? No, por supuesto que no. Pero claramente que sí hubo una cantidad muy significativa de personas que adhirieron a esta idea. Y es un movimiento hijo de la crisis del 30. Y eso también es lo que explica desde mi punto de vista, vos me dirás si pensás igual o no, que en realidad la espiral autoritaria, estatista, intervencionista, de profunda desconfianza al capitalismo, estaba totalmente presente en los Estados Unidos. El otro día leía a Lovecraft, que no es un filósofo político precisamente, pero leía las cartas de Lovecraft, donde él explicaba por qué admiraba a Roosevelt. Y el recorrido intelectual de Lovecraft creo que es bastante representativo de lo que pensaban los artistas intelectuales que apoyaban a Roosevelt. Lovecraft era originalmente conservador, siempre miró con recelo a la democracia, y conviene subrayar que Roosevelt fue el único presidente norteamericano
que tuvo más de 2 mandatos, tuvo 4 y murió si no hubiera gobernado prácticamente 20 años Estados Unidos. Lovecraft era conservador, pero hay algunos elementos que ya incluso vienen de Jefferson, que no miraba con mucha simpatía la sociedad de clases, ni el consumo, ni la industria. Hay como una romantización de lo agrícola también y tal. Y él con la crisis del 30 ya entra en shock y empieza a mirar con gran simpatía al socialismo, sin hacerse comunista. Y él ve en Roosevelt que condensa las dos cosas, conservadurismo y socialismo, en alguna forma. No llega a ser comunista, no es un revolucionario, pero sí es un dirigista, sí hay una vanguardia que se va a posicionar claramente sobre la mayoría social y va a estar diciéndole a los empresarios, los malos de los empresarios, qué es lo que tienen que hacer y repartiendo, distribuyendo. Obviamente la experiencia, si uno ve lo que fue la experiencia económica, fue un desastre absoluto y si Estados Unidos no entraba a la guerra, se terminaba de hundir, o por lo menos eso es lo que muchos economistas plantean, e historiadores económicos. Pero creo que Roosevelt encarna eso también, encarna una demanda social de alguien duro que mande, de un autócrata, que limita la libertad de prensa, que alguna vez me lo dijiste vos, piensa sobre el oro y sobre el ahorro y sobre las finanzas increíblemente parecido a Hitler. Y uno ve lo que pasaba en Inglaterra con Chamberlain y era parecido también. O sea, creo que fue una tendencia mundial. ¿Vos cómo lo ves? Me parece clave la reflexión que nos das, pero yo agregaría un elemento muy importante que obviamente creo que la salpicaste un poco con los comentarios de los libros que habías leído recientemente, y no solo es la crisis, es el fracaso de la democracia representativa de aquel entonces en dar respuestas efectivas a la crisis. No hay nazismo sin fracasados, no lo hay. Cuando Alemania se estaba hundiendo en los años 20 y apareció un hombre medianamente liberal, que fue Gustav Stresemann, el país dio vuelta en 30 días más o menos. Se acabó la hiperinflación, se acabó, independizó un Banco Central, creó una nueva moneda, dijimos, vamos al patrón oro. El país dio vuelta en 90 días. Tuvo sus problemas porque tenía una postura un poco más reconciliadora con Francia e Inglaterra con respecto al pago de reparaciones, que se comprometió a hacerlo mientras siempre y tanto las bajen y sea pagable, ¿no? Cosa que le causó mucho odio. Pero en principio, me parece muy importante recordarlo, ¿no? Esas grandes crisis son grandes crisis porque muchas veces hay grandes fracasados que no las logran manejar. Y en el caso tanto de Alemania como de Estados Unidos, los dos sabemos que fueron crisis que se empeoraron por decisiones políticas o se alargaron indebidamente por consideraciones, por elementos políticos. El liberal que comentás es el que muere prematuramente, ¿no? Correcto, sí. Él muere justo muy poco tiempo antes del crack del 29 y por lo tanto yo creo que afectó mucho también a de vuelta que aparezca en función de alguien que tenga ese liderazgo para restabilizar la economía y hacer cambios, ¿no? Particularmente el problema en ese entonces era una especie de impas entre la socialdemocracia y los grupos más social cristianos y también liberales y conservadores, ¿no? Es como que no había chance de poder hacer ningún tipo de política porque cualquier propuesta era trabado por el bloque opositor, ¿no? Si decían bajamos el gasto y hacemos tal disminución, los socialdemócratas lo bloqueaban. Y cuando los socialdemócratas decían, no, tenemos que aumentar el sueldo mínimo y aumentarle los impuestos a los empresarios, el sector más derechista también lo vetaba. Llegado al punto, se pide reelección para el Parlamento alemán y es ahí donde Hitler empieza a crecer. Por esta incapacidad del Parlamento alemán en hacer una propuesta para guiar la crisis, ¿no? Claro, lo que te comentaba, que el cuadro que pintan estaban todos totalmente incomunicados y especulando. No eran capaces de sentarse a hablar los socialcristianos, los socialdemócratas, los más conservadores, un ratito, como para tener una vaga idea de qué aspira el otro. Entonces lo imaginaban y muchas veces de manera bastante imprecisa. Exacto. Y un poco esa actitud, bueno, disolvamos el Parlamento y arranquemos de cero de vuelta, fue esa la actitud al fin y al cabo que le permite a Hitler subir al poder. Si no, no hubiera existido chances, no hubiera habido chances. Esos años previos, anteriores a Hitler y a la crisis del 29, los 20, son bastante caóticos en Alemania, tenés hiperinflación, pero también tenés como, bueno, ahora lo reivindican, viste que está por salir una película en Netflix
que se llama Todo lo que odiaban los nazis, me parece que quiere hablar de el fenómeno de la transexualidad en la República de Weimar y de esa gran sexualización que hay y ese sentimiento de fiesta permanente que hay en algunos lugares, que parecería, ¿no?, a priori como una especie de evasión de la realidad, porque era la época en la que tenías que ir con la carretilla llena de marcos a comprar 1 kilo de pan, o que la gente empapelaba las paredes con billetes porque no valían nada. ¿Qué sabes de esa época de Weimar? No, efectivamente, nosotros ahí tenemos el problema de que hay una crisis alemana en parte autocausada y en parte, obviamente, por las sanciones que realmente eran muy difíciles de pagar y que sin duda terminaron causando la hiperinflación. Le recuerdo a nuestro querido público de que Francia invade toda la región alemana del Ruhr, una región muy importante industrial, y básicamente se queda con esa producción para que Alemania pague las deudas, esos comicios que les cobró por perder la Primera Guerra Mundial. Y es al fin en ese contexto donde especialmente se empieza a emitir dinero para poder pagar a los franceses, y eso también incita a la hiperinflación. Es Gustav Stresemann quien en este corto periodo de 90 días hace un par de reformas asociado a la independencia del Banco Central, a la creación de una nueva moneda, un plan para restablecer el patrón oro en Alemania, y finalmente es eso lo que termina dando un freno a la hiperinflación. Y de hecho, desde esas políticas hasta la crisis del 29, Alemania tiene un crecimiento bastante grande y se produce todo este fenómeno asociado con estos años dorados de la República de Weimar, donde el nazismo desaparece de la escena pública, desaparece porque a Alemania le estaba yendo bien, y se produce todo este fenómeno que no le cayó muy bien a los sectores más conservadores alemanes, donde se hablaba, evidentemente, de esta gran degeneración de la cultura, en tanto hubo recordemos, un gran crecimiento tanto de la música, gran crecimiento del teatro, de cabarets, de todo, ¿no? En una época donde quizás también hasta ciertos estilos musicales, etcétera, eran mal vistos, ¿no? Eh, por ejemplo, esto es muy gracioso, pero el jazz estaba muy controlado en Alemania. Había una banda de swing del Reich que, por ejemplo, prohibió grandes éxitos como Bei mir bist du Shine, que estaba en Yiddish, y que se reescribió en un texto antisemita y se tocaba en Alemania. Así que también cambiaron las partituras de jazz, los nazis. Así que, Qué cosa. o sea, puede ser música, hay un montón de cosas. Que también era global, ¿no? Los locos años 20 y en Estados Unidos existía esa tensión entre la alegría de la juventud, por decirlo de alguna manera, y sectores mucho más puritanos, ¿no? Que lo veían como Claro. una depravación y una decadencia. Luego, con la crisis del 30 es como que encuentran una explicación medio, bueno, miren, tenía que explotar, ahora el mundo se cae a pedazos y es culpa del pecado. Es lo que dicen algunos, ¿no? Y claro, es posible también, viste, pienso yo, ponerse en el lugar en los años 20 de esos señores que habían quizás nacido en 1850, 1800, que digamos, valores victorianos durísimos. Probablemente a fines del siglo XIX llegamos a lo máximo en puritanismo que alcanzó nuestra sociedad, y lo digo incluso comparándolo con épocas renacentistas y medievales, ¿eh? Claro, y es un salto tecnológico y cultural abismal. Probablemente bastante más grande el salto tecnológico de lo que es el fin del siglo XX y principios del XXI. Porque decís, bueno, claro, pasamos de los diarios en papel a los diarios en internet. Bueno, en esa época pasaron de la vela a la luz eléctrica y pasaron del carro de caballos al auto y al avión, todo en 30 años. Sí, sí, sí. Es muy grande. De la carta al telégrafo y al teléfono también en 50, ponele. Muy Claro, claro. grande. ¿Habrá algo de eso también? De no reconocer el mundo que los rodea, entre los enojados, los indignados o los derrotados que luego se hacen nazis y fascistas. No sentirse parte del mundo que los rodea. Yo creo que sí. Lo que pasa es que es controversial, al menos en el contexto alemán, ¿no? Porque convive ahí, en el nacionalsocialismo, un elemento profundamente futurista y tecnócrata, y futurismo, recordemos que incluso hay un movimiento futurista en el fascismo italiano, que quería abolir el matrimonio y abolir la religión, cosas de ese estilo. Y tenemos fenómenos también muy agraristas, neomedievales,
de reclamar la tradición germana de los caballeros teutónicos y de volver al campo y de volver a la tierra y la sangre alemana. Entonces, es una combinación muy extraña que no lo encuentro. Ahora, por ahora en mi cabeza no logro dar una explicación coherente. Vos me estás diciendo que entre los fascistas italianos y los nazis tenían corrientes que querían volver a la época de las cavernas, no tendrás nada y serás feliz, y tenían corrientes futuristas y tecnocráticas. Muy parecido, ¿no? A ciertas élites dirigentes de hoy en día. Muy, muy Sí, parecido. sí, 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 Esa sí. convergencia extraña. Sí, es en realidad una mezcla entre romanticismo duro e iluminismo duro, ¿no? Las dos cosas, la noción del progreso y la noción del retorno. Muy, muy interesante. ¿Qué paralelismos observás entre esa época del mundo y la actual? Bueno, análisis político. Primer problema, el fascismo, el nacionalsocialismo surgen por la crisis de la democracia representativa, llamémosla burguesa, llamémosla moderna, para distinguirlo de cualquier otro fenómeno de democracia, porque recordemos que el republicanismo no lo inventamos en la Revolución Francesa, ¿no? Por las dudas. Es un fenómeno, el de la democracia representativa actual, que favorece una situación, puede favorecer el fracaso, puede favorecer la crisis, y el fascismo y el nacionalsocialismo fueron dos intentos de resolver esa crisis. Dos intentos fallidos, en parte por la conquista militar. Existió otro intento de superar la democracia representativa, liberal, burguesa, moderna, por medio del comunismo, que también falló. Y hasta cierto punto el fenómeno subyacente sigue. La democracia representativa sigue siendo problemática, sigue teniendo sus defectos muy importantes. Pero actualmente no hay un gran relato que logre, en principio, tener una propuesta superadora como lo fue el fascismo o el comunismo. Así que ahí es como pensar entre nosotros, o de mi parte también, cuáles son las narrativas actualmente que en la crítica al fascismo y en la crítica al comunismo pretenden la nueva propuesta superadora para los problemas que surgen, digamos, de la crisis democrática. Hay como una gran admiración en Occidente, en algunas personas, que también son una minoría, y también creo que son una minoría muy frustrada, a figuras profundas, muy frustrada, no muy minoritaria. Estoy diciendo una minoría muy frustrada, a eso me refiero. Hacia figuras de liderazgos muy fuertes, que están ahí, en el límite entre la democracia y la autocracia, como por ejemplo Putin. En algún momento nosotros hicimos un gran programa con vos analizando Rusia y toda la coyuntura particular de Rusia, pero lo interesante no es que Putin sea popular en Rusia, que todo indica que está siendo cada vez un poquito menos popular en Rusia, sino que Putin sea popular afuera, que Putin sea popular en la Europa occidental, que Putin sea popular en América Latina, que Putin sea popular incluso entre algunos estadounidenses. Reflejo de eso, también lo toman como referente a Víctor Orbán, que creo que es un poquito más democrático, tal vez obligado por las circunstancias, pero la retórica es dura. También empezás a tener una admiración de una izquierda que era socialdemócrata y ahora mira con cierto entusiasmo a China, por ejemplo, o una reivindicación de Erdogan y decís, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que están empezando a mirar con cariño a ese estilo de régimen tan diferente a lo que hubo en los últimos tiempos en Occidente por la frustración con la democracia? Lo digo como un interrogante, ¿eh? No es algo, no como una sentencia. Existe un autor del cual alguna vez hemos discutido en esta casa o en la comunidad de los liberales, y es Yascha Mounk, un politólogo alemán que escribió un libro que se llama Contra la democracia, es un libro de 2018. Básicamente su argumento es que año a año hay una tendencia en todo el mundo prácticamente de ser crítico de la democracia representativa y una mayor simpatía hacia gobiernos autoritarios en general, ¿no? En parte, y quizás vos, no sé si te viene alguna reflexión también, como incluso a veces en nuestro propio país, hablamos de Argentina, encontrás en el contexto de la crisis reivindicaciones de los gobiernos militares, o con los militares estábamos mejor, o que vuelvan los militares, cosa que también, sin hacer ahora un discurso moralista, ¿no? Pero entenderlo desde el punto de vista sociológico,
¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un gran interés o una creciente legitimidad de formas autoritarias? Existen varias razones. El autor postula algunas de las que estoy de acuerdo. Número uno, él considera, esto es obvio, ¿no?, que los gobiernos actualmente no representan los sectores que son votados, sino que actualmente existe un gran lobismo de lobbies presentes en la política y que por lo tanto la mayor parte de la política son intereses particularistas. Además, los intereses particularistas por lo general van en contra de la mayoría de la sociedad. O sea, tenemos una gran clase media que está siendo bombardeada con temas de ecología, de veganismo, de feminismo, de un montón de temas, de inmigración, que es justamente el grupo más reticente a esto, ¿no? Vemos cuánto dinero, cuánto discurso se está llevando la gente no binaria en Argentina cuando, según el censo, son un 0,2%. Entonces, eso también es como enfurecedor para una gran clase media, que es la mayor parte del país, que se siente que no es escuchada. Mis problemas son otros, digamos, y vos me estás hablando de transexualidad. Exactamente. Y eso creo que es, y creo que particularmente esa cuestión, no me refiero a la transexualidad, pero sí a esta noción de completa descoordinación entre lo que reclama la gente y lo que se presenta en la agenda política, es lo que más justifica, creo yo hoy, el surgimiento de figuras autoritarias que en cierto sentido reivindiquen los reclamos de estas personas e incluso lo puedan postular de forma autoritaria. Y lo estoy pensando esto ahora, pensando cuáles son esos reclamos que pueden permitir el autoritarismo en las, digamos, democracias occidentales, ¿no? Escucho a Trump, escucho a DeSantis, hay una gran convicción en avanzar fuertemente contra todo el tema de género. Y por supuesto tiene una gran legitimidad de toda la parte de la derecha en ese sector. Eso, por ejemplo, pienso yo que es un sector donde, al menos en Estados Unidos, puede tener gran éxito en generar estructuras mucho más autoritarias, por ejemplo, para barrer enormemente con un montón de legislación asociada al fenómeno, a todo el tema de género. Es muy interesante cómo hay una dialéctica acá, es un efecto acción-reacción increíble. Trump, que por cierto era muy partidario del aborto, en sus propias palabras y tal, cuando él tenía el certamen Miss Universo fue un pionero en permitir que compitan mujeres transgénero. O sea, no es la idea personal de Trump claramente esta, sino que ahora hay una coyuntura donde además los progresistas, creo yo, de manera muy artificial, han creado todo un debate, todo un relato, toda una cuestión de esta gente está victimizada cuando tal vez no lo está tanto, seguramente que los homosexuales no, porque había realmente una situación de gran igualdad de derechos, pero bueno, a partir de que crean esta retórica de hay que darles leyes, subsidios, privilegios, protecciones y tal, también generan una reacción que es hay que quitarlas. Entonces realmente se generó una guerra cultural sobre un tema que no generaba rispideces antes, que no generaba grandes antagonismos en la década del 90, que es cuando te decía lo del certamen de Trump, por ejemplo. No se estaba discutiendo eso. No había expresiones radicalizadas contra las minorías sexuales tampoco, porque no había expresiones radicalizadas contra las mayorías sexuales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre comillas. Es curioso. Sin duda. Te lo comentaba porque me parece que esa es un área a explotar. Otra en Europa puede ser la inmigración. Sospechoso habitual, digamos, ¿no? Evidentemente la inmigración es un tema muy preocupante para muchos sectores de la sociedad europea, especialmente esa clase media, y puede eso generar un backlash importante. Creo que el fenómeno de Orbán está muy asociado a eso. Y en parte, no sé hasta qué punto Putin representa para mucha gente en nuestro país, en Hispanoamérica, en Europa, una figura autocrática que, por ejemplo, se opone tanto a ese fenómeno de inmigración, a ese fenómeno de género, a ese fenómeno de las agendas, ¿no? Entonces, creo que esa admiración hacia Putin o hacia Orbán, en parte también está asociado a esto, en esta noción, ¿cómo lo podríamos llamar? De una especie de soberanía anti-agendas, así creo que lo perciben, ¿no? Como esta noción de inmunidad, de estoy bajo la protección de Putin y por lo tanto estoy seguro de que no me va a llegar ningún tipo de elemento de propuesta progre, ecologista, feminista, etc. Pero es muy, muy loco porque es, claro, así lo ves a la distancia. Ahí me estás dando una gran explicación de por qué, lo que yo preguntaba, ¿no? ¿Por qué miran a regímenes de lugares, si querés, remotos? Por más que ahora estemos muy conectados.
porque son remotos. Porque si vos empezás a acercar la lupa, ves que mantiene la ley del aborto de Lenin, que Rusia también tiene su invierno demográfico, que gran aliado de los Clinton, que gran amigo de Schwab, y ves que al final la agenda es muy parecida, que fue anfitrión del foro de Davos, y bueno, ya es como que es autócrata y además tiene grandes nexos con el globalismo, ¿no? Pero bueno, capaz desde lejos ven, es autócrata y no es globalista como los nuestros. Ahora, vos me decías Argentina, ¿no? Carlos Pañi lo viene diciendo bastante. A mí no me gusta el ad Hitlerum, para nada, ¿eh? Y me parece de lo más aburrido, decir los nazis, los neonazis, a cualquier cosa que no te guste. Así que no es eso a lo que voy. Pero él señala que en el movimiento de Milei, que se describe así como liberal, y que tiene elementos liberales claramente en el discurso, también hay una faceta un poco, no sé si se quiere, contradictoria, que vos decías el tema de la reivindicación de la dictadura. Tenés, apela a un voto militar directamente con Victoria Villarruel, es verdad, pero también hay cosas que dice Milei, que señala Pagni, por ejemplo, esto de que le tira dardos en sus ratos libres a una foto de Alfonsín, o que los problemas de Argentina comenzaron con Irigoyen, que si vos empezás a conectar, realmente es un gran discurso contra la democracia. Irigoyen es el primer gobierno después de la ley Sáenz Peña, o sea, el primer gobierno formalmente democrático como se entiende hoy. Alfonsín es el que trae la democracia después de la dictadura, y si no, vos podés decir, bueno, odia a Alfonsín y Irigoyen porque eran intervencionistas, y yo me podría sumar perfectamente al carro en ese sentido. Pero si además lo conectás con que está el factor de la dictadura fue una necesaria, como muchos candidatos de Milei creen, una alianza con los Bussi, y como que parece que también está tratando de representar una reacción de inconformidad contra la democracia. Yo no soy demócrata, pero es un aspecto interesante, ¿no? de lo que dice Pañi. Y además Es un aspecto a considerar. Sí. vos ves las elecciones provinciales, donde le está yendo pésimo a Milei, por cierto, con candidatos estrafalarios. En Río Negro está uno que es abiertamente nazi, es un caso. También tenés, hoy comentábamos, ¿no? Este muchacho que salió a decir que nadie votaría un discapacitado. Realmente no sé qué pensaba cuando dijo eso, refiriéndose a Franco Rinaldi, que va por el PRO. Muy repudiable desde mi punto de vista. Pero también tenés un impresionante resultado de abstención y de voto en blanco, récord histórico en todas las provincias donde se ha votado hasta ahora, mucho más alto que lo que sacó la candidatura de Milei. Yo lo veo con simpatía porque soy abstencionista, pero claramente son síntomas de que la democracia ha decepcionado a muchísima gente, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu diagnóstico, tu análisis de la cuestión de la democracia y la crisis de representatividad en Argentina? Por un lado, me llama también la atención tus comentarios acerca acá del fenómeno Milei, en tanto él se encuentra, creo que políticamente, en una situación delicada con respecto al uso, digamos, de las instituciones democráticas en Argentina en cuanto al Congreso, el Parlamento, el Senado, elementos donde él podría tener problemas también a la hora de pasar sus políticas. Entonces, creo que en cierto sentido una indiscreta sí, no, en realidad una discreta crítica a la democracia, en parte creo que lo ayuda o quizás le da legitimidad para posteriormente, si fuese presidente, poder hacer reformas de ese estilo, ¿no? Por un lado, me viene un poco eso a la cabeza también, ¿no? Hasta qué punto quizás coquetea con cambios de políticas, digamos, bien firmes para poder justificar lo que él hará en un futuro. Realmente es muy difícil evaluar, digamos, hacia dónde vamos con respecto a la crisis de representatividad. Evidentemente, un fenómeno que también describe el politólogo que les estaba comentando, y Ayamoun, que es que existe una constante radicalización del espectro político. Entonces, digamos, a futuro, estoy muy de acuerdo en esto, cada vez vamos a ver menos, llamémosle, radicales argentinos, cada vez menos socialdemócratas. Nos vamos a ir cada vez a más extremos, hasta el punto donde creo que los liberales se van a hacer más liberales y los socialistas se van a hacer más socialistas, y va a ser un punto donde hay que ver cómo se puede convivir bajo esta llamada democracia representativa en nuestros países. Eso supone un problema. Creo yo que en lo que sería el futuro de Hispanoamérica, noto que como fenómeno autoritario o fenómeno iliberal, el futuro estaría en el fenómeno Bukele, ¿no? Es decir,
no tengo dudas de que ese es el modelo que va a triunfar en otros países hispanoamericanos. Y de hecho, me llama la atención hasta qué punto, por qué no se ha replicado todavía en otros países de nuestro continente. Pero me parece que en realidad el tema de la seguridad, quizás por instinto biológico, creo que puede terminar legitimando gobiernos bastante autoritarios que más que hablar de economía, más que hablar de ideas, tengan digamos, una importante reforma en cuanto, o importantes discursos en lo que es la seguridad. Yo predigo un poco eso en realidad, me parece. Que también es, o sea, creo que también es casi que metafísicamente es un valor que se pone antitético de la libertad, ¿no? O sea, el conservador y el socialista apelan a la seguridad históricamente, a la seguridad material, el socialista, no te vas a quedar en la calle, no te vas a morir de hambre, el capitalismo te trae el riesgo, el capitalismo es riesgo, especulación y riesgo, y el conservador también, el conservador más radicalizado, el fascista, si se quiere, que no es lo mismo, yo sé que no es lo mismo, que el fascismo no es lo mismo, aclaro. Pero bueno, el fascista también te puede decir, bueno, la inseguridad que te trae que vengan otras culturas a depredar la tuya, que vengan, ¿no? El caos, la anarquía. Es como que... Pero te agregaría una para pegarle también a todos los liberales, porque en parte en esto tienen razón los marxistas, también el liberal, porque cuando se trata de propiedad y de expropiación, ahí, te quiero agarrar, ahí, ahí también comienzan las simpatías al autoritarismo en tanto seguridad. Claro, es verdad, es verdad. No, nos quieren tomar la propiedad ya cualquier cosa contra los rojos, ¿no? Y sí, eso ha ocurrido, ha ocurrido. Habría que ver puntualmente cuál es el contexto en cada país, ¿no? Sin duda, estoy igual de acuerdo contigo en que si, digamos, el problema es más que nada una inseguridad, llamémosle vulgar, de criminalidad, evidentemente gusta más un discurso que acá no necesariamente ni es conservador ni socialista, porque es decir, para cortar cabezas no se necesita ideología política, ¿no? Es decir, lo puede hacer un Stalin, lo puede hacer un Mussolini, lo puede hacer Podés cualquiera. encontrar una excusa ideológica de cualquier espectro, ¿no? Exacto, y ahí está el punto. Creo que incluso, como ocurrió con Castillo en Perú, un argentino, no te digo liberal, un argentino que quizás es crítico con la izquierda, podría llegar a legitimar ciertas políticas socialistas en tanto sienta que puede salir de su casa y no le van a robar. Yo vengo diciendo hace un rato que Milei, que no, yo la verdad no lo veo ganando las elecciones, más allá de que yo disienta de cómo han tratado el liberalismo, que me parece que el movimiento político está trayendo más contras que pros para mis ideas, o sea, obviamente tengo un enfoque personal, pero abstrayendo, yo veo difícil que llegue a la presidencia, muy difícil, tomando en cuenta que va a tener 0 senadores, prácticamente ningún diputado, la pésima performance de las provincias y el manejo de masa de su armado, ¿no? Que ahora es formalmente candidato del peronismo y que Milei está lleno de candidatos que son masistas, que llegado el caso lo pueden traicionar casi automáticamente si supone una amenaza. Pero pongamos que llega, empeora la economía, se hunde el peronismo, entra un balotaje con Larreta, Milei y lo gana. Yo me veo que puede terminar claramente como Pedro Castillo. Eso que vos decías de una crítica velada a los contrapesos democráticos, porque le dificultarían la implementación de prácticamente todo o las promesas centrales de su programa, yo no sé cómo reaccionaría en esa situación, porque Castillo se vio en esa situación y también era un outsider, entre comillas, de la izquierda, pero un outsider que no estaba acostumbrado al sistema político, a la tranza, etcétera, y bueno, dijo, voy a disolver el Congreso. Le podría pasar a Milei, ¿no? Podría pasar a la derecha. Esto es Es una reflexión contrafáctico. que sin duda me parece que da para hacer, y sería también muy interesante saber tu opinión, pero supone, en realidad, una gran, llamémosle, contradicción entre la realpolitik, por decir así, con cualquier principio a veces ético o político más o menos pensado, ¿no? Es decir, hasta qué punto nosotros en el sistema democrático representativo tenemos la chance de hacer un cambio bien intencionado, ¿no? De características liberales, de características conservadoras, de las críticas que usted quiera. Al fin y al cabo es muy difícil, es muy difícil. Y yo creo que ahí está también la tentación de un giro también autocrático.
sea quien sea. Lo que pasa es que es muy difícil hacerlo actualmente, creo yo. Todo es difícil. Es difícil un giro Todo es difícil. autocrático, es difícil una reforma liberal, imposible desde mi punto de vista, lamentablemente, ojalá que fuera posible. ¿Cómo, o sea, vos crees que todavía quedan cosas por pasar, me imagino? Porque en algún momento va a haber que, se va a tener que definir la cuestión. Obvio que mientras todo esto pasa, en la superficie de la política visible tenés grupos más poderosos, que es a lo que dedico casi sistemáticamente mi trabajo, que operan sus planes con mucha fluidez, ¿no? Aprovechándose el río revuelto que hay debajo. Pero en algún momento la forma política de la sociedad se va a terminar definiendo. Y si parece que la democracia está en baja, va a tener que ser otra cosa, ¿no? Vos sabés, Nico, que yo, para nuestra conversación, me puse a releer algunos apuntes que tenía de Tocqueville. Les recuerdo a la gente, Tocqueville, ¿no? Figura francesa que nació en el año 1805 y que es un personaje un poco extraño en tanto él proviene de la aristocracia, ¿no? Bisabuelo que perteneció a la corte de Luis XVI, padres que fue guillotinado el bisabuelo, muchos familiares guillotinados, los padres estuvieron cerca, él nace en el seno de familia aristocrática, pese a eso mantiene posiciones a lo largo de su vida, una mezcla de liberalismo, de conservadurismo, una mezcla un poco difícil de definir. Viaja a Estados Unidos, luego vuelve y escribe La democracia en América, y en esa interesante reflexión que él hace, él va a terminar afirmando que la democracia es el mejor y el peor sistema. Esa ambigüedad en cuanto a, dice, si voy a Estados Unidos y me doy cuenta de que no son las leyes, no es la geografía, no es qué es lo que realmente puede hacer que tenga éxito una democracia, para él está en los hábitos, ¿no? Es decir, en cómo la gente piensa y en cómo la gente siente. Y es algo del día a día para él. Y por supuesto, esta noción de que en realidad somos libres cada 4 años y somos libres para elegir a nuestros tiranos. Esa libertad dentro de la democracia, ¿no? Pero hay una reflexión, que en realidad es la que me vino ahora para comentarte, que me parece muy interesante. Cuando Tocqueville escribe su segundo tomo, digamos, de La democracia en América, la segunda parte, una de las preocupaciones que él tenía era cómo podíamos hacer en la Francia de aquel entonces para evitar este continuo ciclo de revoluciones y contrarrevoluciones. Y cuando analiza y estudia la democracia, dice, ahora que me doy cuenta que se puede hacer una revolución, en cierto aspecto es positivo. ¿Por qué? Porque analizando la democracia, analizando cómo hay una creciente obsesión con la igualdad, una creciente industrialización y, digamos, cada vez una simetría más grande entre el poder y la gente de a pie, tengo miedo, dice Tocqueville, de que lleguemos a un punto de no retorno, en el sentido de que estemos en un sistema que no vamos a poder cambiar bajo ningún concepto. Entonces ahí como que se le va un poco el fenómeno de ser un antirrevolucionario en muchos aspectos. Dice, ¿sabes qué? Al final las revoluciones no son tan malas como pensaba, siempre y cuando sean microrevoluciones y no macrorevoluciones. Y esa es un poco la incógnita que me queda con estas últimas palabras que intercambiamos, ¿no? Ciertamente, nosotros como que parece que nos vamos estancando hacia un sistema que no tenemos mucha chance de cambiar. Él, por supuesto, da recomendaciones y si quieren se las comento. Para él es muy importante el tema de las organizaciones, de los cuerpos intermedios, de intentar entre el poder y la gente crear todos los escalones posibles de por haber para de alguna manera dificultar y fragmentar ese ejercicio del poder, ¿no? Pero sin duda es complejo analizar la situación porque a veces, claro, nos sentimos en un sistema que es muy difícil de cambiar. Bueno, muy interesante la mirada. Sí, Tocqueville, con todas las contradicciones y todos los cambios que hubo en su pensamiento, que son también bastante entendibles, pues es un tipo que vivió mucho e hizo mucho, a mí me gusta mucho también como observador, ¿no? De esas costumbres y esos hábitos que mencionaba. Viste que él cuenta que iba casa por casa y increíblemente en Estados Unidos prácticamente todos los granjeros lo recibían, pero no le preguntaban nada de él, no se interesaban mucho. Decían, no, yo tengo que trabajar, estoy muy ocupado. Le daban un plato de comida, un lugar para dormir y se iban. Y decir, ¿por qué esta gente me da un plato de comida, un lugar para dormir si no le importo 3 cominos? Y porque algún día alguien lo hizo por ellos, ¿no? En esa lógica, digamos, de la expansión sobre el oeste. Cómo había una reciprocidad ahí, ¿no? Una reciprocidad bastante anárquica, por cierto, porque ahí no había mediando un Estado que llevaba a que la gente se ayude entre sí, pero después cada uno estaba muy ocupado en su propio progreso, como ese hombre que decía, no me interesa escuchar nada de Francia, déjame que me tengo que ir a trabajar
¿no? Es muy interesante ese viaje y la lectura que hace Tocqueville. Pero bueno, esa idea también de los mecanismos de limitación, etcétera, es lo que terminó generando aristocracias dentro de la democracia, como el Poder Judicial, que hoy molesta a todo el mundo, porque realmente el Poder Judicial ni es justo, es cierto, pero cuando es justo, necesariamente vulnera intereses políticos. O sea, cuando es justo, o se van a enojar los macristas o los kirchneristas, o se van a enojar los trampistas o los demócratas, o se va a enojar es así, ¿no? Y van a apuntar a cosas que son verdad, no son elegidos. En Estados Unidos algunos sí, ¿no? Hay muchos puestos judiciales electivos, fiscal, sheriff, pero los jueces no, mucho menos los de los tribunales superiores. No se jubilan, cosa que en Argentina no pagan impuestos, o no lo pagaron durante muchísimo tiempo. Y también es verdad que son un poco una aristocracia dentro de la democracia, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es que si bien no fue un anarquista, y aunque en cierto sentido él reivindicó funciones aristocráticas dentro de la democracia, él es el primero en, digamos, enfatizar esto, ¿no? Que la libertad, aunque él nunca la supo definir bien, o que una verdadera democracia es un compromiso de la sociedad civil en el día a día, ¿no? Es como un compromiso con la libertad en el día a día. Y es una manera muy interesante de verlo, porque no es ni siquiera el compromiso por una única vez, es el compromiso todos los días. Lo que incluso lleva a una cuestión de pesimismo, porque te llega a pensar, ¿qué pasa si entramos en un mes de vulnerabilidad, por ejemplo? Un mes nada más. Lo que podría llegar a ser, porque para Tocqueville es algo del día a día. Enero 1933. Claro, exactamente. Es ese compromiso diario lo que requiere una especie de convicción. En realidad eso es lo que yo creo que él al final defiende. Una sociedad civil con convicciones muy profundas. Eso creo que es al final lo que él termina de alguna manera intentando defender, aunque sabe que es muy difícil, ¿no? Que al final es la esperanza que tiene un ácrata o un libertario radical, ¿no? Como yo, que decís, ¿cómo puede existir algo así? Solo mientras haya realmente un grupo de gente dispuesta a ser fiel a esos valores, ¿no? De la libertad, de la tolerancia con el otro, de la propiedad privada, a rajatabla. No importa si yo tengo incentivos para partirle la cabeza al otro, no lo voy a hacer. Al final todos los sistemas van a depender de eso, ¿no? Y qué difícil que es. Ahora, cada vez la gente está más peleada entre sí. No me imagino hoy a un progre recibiendo a un conservador o un conservador recibiendo un progre o un liberal recibiendo un socialista como recibieron a Tocqueville, ¿no? Los americanos, con los brazos abiertos dentro de todo, por más que no lo conocían. No sé si me explico. Sí. O sea, cada vez más fracturada y fragmentada la sociedad, más tribalizada incluso podríamos decir, ¿no? Ahora yo te digo, yo me pongo ahora en la mente de Lucifer, me pongo en la mente del demonio y digo, bueno, ¿cómo hago para solucionar esto? Desde el mal, ¿no? Yo necesito una narrativa que destruya tanto al comunismo, al fascismo y al liberalismo, y que destruya la libertad. Entonces, ¿cómo lo hago? Y en parte esto Tocqueville lo predice, por eso es muy interesante. Tengo que llevar a la sociedad hacia el automatismo. Tengo que generar una sociedad uniforme y de autómatas. ¿Cómo lo hago actualmente? Con un discurso, sobre todo en la tecnología y la inteligencia artificial, y la capacidad de organizar el Estado y la economía y la familia y la educación de los hijos desde la tecnología. Yo, si fuera el malo de la película, haría eso, como propuesta superadora, básicamente, de las ideas de estos últimos 200 años, con este gran énfasis, y bueno, y prácticamente lo que haría sería empezar a importar tecnología china en el país, de reconocimiento facial, el uso de dinero electrónico, y que prácticamente todas las actividades que hagamos estén mediadas por algún tipo de aplicación con inteligencia artificial. Así yo salgo de mi casa, me reconoce la inteligencia artificial, voy al baño, me reconoce la inteligencia artificial, me subo al auto con el código QR y ahí ya está, ya nos volvimos autómatas. ¿Ves salida de un panorama así? No lo sé, yo creo que salida va a haber. A ver, esto es algo que discutí muchas veces con algunos amigos. Creo que tenés que salir de la sociedad, porque el gran problema no va a ser el tirano, sino la sociedad que te tiraniza a vos también. Me da miedo, por ejemplo, digo los jóvenes, como si fuéramos dos ancianos nosotros, como si fuéramos Aristóteles y Platón charlando. No. Los chicos que nacen ahora. Me preocupa con qué los van a educar, ya que veo que, digamos, la educación de los chicos es algo ya que está saliendo de las manos, ¿no? Porque quizás nosotros todavía nos queda esa inteligencia para ver cómo viene la mano. Pero hay que ver cómo se vende la tecnología, el dinero electrónico,
la inteligencia artificial, a las nuevas generaciones, y cómo hasta qué punto nosotros vamos a ser, para muchos de quizás de las nuevas generaciones, como esos abuelos que se niegan a usar la luz, o que se niegan a subirse al tren o a subirse a un avión, ¿no? Entonces, como quizás nosotros mismos podemos vernos tiranizados por la propia sociedad, en tanto somos enemigos del progreso. Sí, el enemigo público de Ibsen. ¿Conoces la obra de teatro esa? No, Del no. médico, todos están entusiasmados porque van a habilitar un balneario que va a traer prosperidad a ese pequeño pueblo noruego, pero hay un médico que dice, cuidado, yo hice un estudio de estas aguas, son venenosas, y lo odian al ostracismo, lo quieren matar prácticamente, lo empujan a irse del pueblo, pero es verdad, las aguas eran venenosas. Así que, bueno, vos dijiste la palabra ostracismo y en realidad me suena que un poco la salida sería esa. O sea, es decir, me parece que hacia futuro va a haber un fenómeno interesante de gente que se va a volver una especie de crítico de la tecnología. En parte yo un poco lo aplico a mi vida. He eliminado redes sociales enteras por sus políticas de privacidad, etcétera, por ejemplo, y creo que en un futuro es probable de que mucha gente sea muy crítica de todo este avance tecnológico. Suena un discurso muy neoludita, pero en realidad no lo es. Y que de alguna manera quiera quizás irse de las ciudades y vivir en una vida un poco, llamémosle, más rural, donde la tecnología no tenga el alcance que tienen estos... digamos, lo que puede llegar a existir en la ciudad y que no creo que eso suponga mayores inconvenientes en principio para algunos de los gobiernos autoritarios que vienen en el futuro. No sé cómo se vivirá en el campo norcoreano, además del hambre, ¿no? Pero pienso que digamos, esa especie de escape de la ciudad siempre es una... menos control debe haber, no lo sé igual. Fahrenheit, ¿no? Coincido, Salir de la sociedad y ir al bosque. coincido bastante con tu diagnóstico. No siendo muy amigo de lo rural tampoco, pero no van a quedar muchas opciones. Y además también, ¿no? Yo sueno neoludita constantemente sin serlo. O sea, tanto vos como yo, más allá de algunos matices que tengamos, somos bastante procapitalistas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente hay un momento en que la tecnología se cierne contra cualquier autonomía individual, contra cualquier libertad, empezando por la económica y siguiendo por todas las demás. Y es un tema muy, muy trágico en cierto punto. Claro. ¿No te queda alguna esperanza del fracaso de los planificadores? Porque tarde o temprano ocurre. Pero ¿sabes qué pasa? Para mí acá entra otro elemento, y es, uno necesita convicciones. Uno necesita convicciones, ante todo, de vida. Necesita convicciones espirituales. Nietzsche predijo, afirmó que Dios había muerto, y en cierto aspecto vemos la muerte de grandes relatos históricos. A su vez vemos que estos grandes relatos de existencia, de sentido, no desaparecen, sino que en realidad se transforman en otros, van cambiando. No es que el mundo adoptó el nihilismo, no, van cambiando. Yo me pregunto, también hacia futuro, cuáles van a ser estas, llamémosle, convicciones espirituales predominantes en la sociedad. Porque me parece que ahí está también la forma de avanzar o de resistir a los cambios del futuro, ¿no? No lo sé. Y sí, también Puede hay que, ser una hay que filosofía. enfrentar la gran narrativa tecnocrática con otro tipo de narrativa que sugestione. Exacto. Sí, yo no puedo decir que es una de las que ya conozca, pero podría serlo o no. O puede ser una futura narrativa, no lo sé. Pero al fin y al cabo yo veo ahí como si fuese una dialéctica en dos formas quizás de entender la vida en general, que evidentemente es una de libertad y no libertad, porque en el automatismo no existe la libertad. En la inteligencia artificial no existe la libertad porque cada vez estamos supeditando nuestras propias funciones, decisiones, responsabilidades a un tercero, ¿no? Pero hay que ver. Y tampoco lo quiero plantear como un fenómeno profundamente negativo. Quizás estos cambios vayan ocurriendo y quizás en muchos países o en muchas zonas no tengan el impacto negativo que potencialmente puede llegar a tener, ¿no? No hay que pensar tampoco que el mundo camina indefectiblemente hacia el mundo feliz o hacia 1984. Claro, un trágico destino manifiesto, ¿no? Pero Claro. Está bueno pensarlo igual, para tener en prevenirse. cuenta por dónde vienen las cosas, ¿no? ¿Qué tenés preparado? ¿Qué tenés en mente? ¿Cuáles van a ser tus próximas entregas en El Gentilhombre? Que vos sabés que has vencido heroicamente, hablando de la tecnología y el hombre, a la red neuronal de YouTube.
porque normalmente un canal no publica algo en 2-3 meses y se hunde. Vos publicás algo, inmediatamente estamos todos ahí, pues es un fenómeno generalizado. Yo tengo a mis amigos con los que me junto a jugar al TEG y hacen lo mismo que yo, así que ya lo he comprobado. Estamos viendo el gentilhombre, el gentilhombre, el gentilhombre todos los días de nuestra vida, hasta que sale un nuevo video del gentilhombre y todos nos enteramos. Estoy enormemente agradecido por el seguimiento del canal, pese a que no me considero un gran youtuber, ni soy tan laborioso como me gustaría hacerlo en cuanto a poder aumentar la frecuencia de los videos. Pero yo me embarqué en un análisis, digamos, de la tercera posición, que la he disfrutado mucho, me ha enriquecido enormemente a mi forma de pensar y analizar la realidad. Y quiero ir un poco más a fondo con eso, analizando cómo, así como analicé un poco lo que ocurrió en Francia, en Italia y en Alemania, me gustaría seguir estudiando un poco qué ocurrió, por ejemplo, en España. Me gustaría analizar qué tiene, por ejemplo, de comparación estos fenómenos europeos con el peronismo en Argentina o algún otro movimiento en Hispanoamérica. Así que un poco mi interés es por ese lado. Y quizás también, para muchos de nuestros amigos también de otros rincones de Hispanoamérica, evaluar también otros movimientos similares en Brasil, en México, ¿no? O incluso en Estados Unidos, de lo que podríamos llamar también los parafascismos, ¿no? Es decir, así como dijimos muchas cosas del diagnóstico de los problemas y de cómo surgen estos movimientos, ver esas repercusiones en muchos países particulares, como ocurrió, por ejemplo, en Argentina, verdaderamente el impacto que tuvo, ¿no? Hasta el punto que estamos en 2023 y los candidatos dicen ser peronistas. Absolutamente. Qué extraño embrujo que ejercen ciertas Sí. cosas, ¿no? Bueno, vamos a estar sumamente atentos a lo que ocurre en el gentilhombre. Ya la gente lo sabe, ya te estarán siguiendo unos cuantos más de los que ya te seguían, porque seguramente la mayoría de mi público ya te seguía. Y bueno, muchísimas gracias, Tomás. Que no pase tanto tiempo, ¿eh? En unos meses me gustaría tenerte aquí de vuelta y compartan en todas sus redes y grupos, por supuesto. Por favor, el gusto fue mío y encantado también de volver en otra ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.